Terminamos el libro de Efesios la semana pasada, ¿verdad? Sí, tienen que decir. Bien, hoy vamos a comenzar a hablar de algo que sin duda, bueno, el Espíritu Santo trajo a su iglesia para que compartamos y que es muy importante en la vida del Hijo de Dios. Bien, es un tema muy importante, reitero, es un tema muy importante en la vida de los hijos de Dios. Y te invito, sé que lo haces siempre, a que prestes mucha atención, ¿bien? Porque el Espíritu Santo te va a hablar a vos y me va a seguir hablando a mí a través del mensaje del día de hoy. Voy a citar, para comenzar vamos a ir a Marcos 11. Si tenés para anotar, anotá, porque van a ser varios versículos donde apoyemos cada punto que estemos expresando, porque nuestra vida está basada, guiada sobre la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces debemos conocer de ella y vivir lo que ella dice. Primeramente vamos a ir a Marcos 11 del 12 al 14. Bien, Mateo Marcos, se ubica así, 11 del 12 al 14. Bien, Jesucristo había entrado a Jerusalén de forma triunfal, lo habían recibido, recuerdan, tiraban los mantos para que él pasara en el pollino, en el burrito, era alabado, decían Hosana, Hosana quiere decir sálvanos, por si no lo sabía, era reconocido por los judíos de ese momento, ¿no es cierto? Él era reconocido en apariencia, porque sabemos lo que pasó después. Pero en ese contexto es que está estos versículos, bien, que habla de la maldición de la higuera estéril, que es muy conocido. En ese contexto, él lanza o sucede esto, ¿bien? Vamos a leer del 12 al 14 de Marcos 11 primero. Y dice así, al día siguiente, después que lo recibieron, recuerden ese contexto, después que lo recibieron con honra, con alabanzas y demás, pasa esta situación. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús, ¿bien? Y viendo, él, quiero que cuando leas la palabra de Dios entienda que él, todo lo que hacía, ¿se acuerdan como Pablo era intencional, decíamos la semana pasada? Bueno, él todo lo que hacía y decía era para expresar una verdad espiritual o algo que quería que entienda. Recuerden que él decía, yo hablando, ellos escuchando no entienden y bueno, ¿por qué? Porque él lanzaba verdades espirituales. Porque vos podés decir, bueno, vio una higuera que no daba fruto y bueno, ahora vamos a ver si secó y nada más. ¿Y qué tiene de malo eso? Bueno, eso tiene un significado espiritual muy importante. Bien, por eso él les dijo, cuando yo me vaya va a venir el Espíritu Santo de la promesa para que les recuerde todo lo que yo les dije, pero le va a hacer conocer más de mí, ¿bien? Porque yo muchas cosas tengo para decirle, pero ahora no lo van a comprender. Y eso es lo que pasaba. Él usó esta situación de la higuera y demás para decir una verdad espiritual. ¿Bien? Y hoy que nosotros contamos con el Espíritu Santo, podemos entenderla, pero sobre todas las cosas vivirla. ¿Bien? Porque Él lo hizo con un sentido. Todo lo que decía y hacía era con un sentido, bien, bien específico, para bendecir, para instruir y para seguir trabajando nosotros a través de su palabra hasta el día de hoy y hasta que estemos en esta vida. Bien, dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bien, ahora vamos al versículo 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste,
se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y para concluir con la lectura, vamos a Juan 4. Esto se da en el contexto del encuentro con la mujer samaritana. Bien. Siempre me gusta poner en contexto porque si no, no tiene sentido. Bien. Están en el encuentro con la mujer samaritana y a los discípulos le dice, vayan a buscar comida. ¿Verdad? Los discípulos vienen y dicen, toma, come. Y él les dice lo siguiente. Jesús le responde de la siguiente manera. Dice en el versículo número 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que se acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Bien, ¿qué tiene que ver esto? Parece una ensalada, ¿no? Ahora vamos a ver bien lo que nos quiere decir la palabra de Dios, pero el título ya te va a dar una idea. El título es, no tan solo hojas, sino frutos. Bien, cuando leía esto, una vez le regalé a mi esposa un jazmín porque le gusta mucho, y lo cambiaba de acá para allá el jazmín. No le gusta este lugar, decía. Está triste. Lo cambiaba para allá. No le gusta este lugar, está triste. Hasta que encontró un lugar donde le da sol, la suficiente sol, no mucho sol, está una característica que tiene que tener, pero ¿a qué voy? Y ahí empezó a dar flor, el jazmín, ¿bien? Y ahora ya hay tanto olor a veces que, pero bueno, eso es aparte. Pero ¿qué te quiero decir? ¿Bien? Tenía hojas, pero no tenía frutos. En apariencia era bueno, o estaba bien, pero no estaba cumpliendo su función para lo que fue creado. ¿Bien? Vos y yo fuimos creados, en Juan 15 va a decir que Dios nos preparó para que demos muchos frutos. ¿Bien? Recuerden lo que les dije. Él fue recibido por los judíos de ese momento, fue reconocido, fue exaltado, Hosana y demás. Y al otro día da este ejemplo, porque él conocía su corazón. ¿Bien? Si ustedes leen Mateos 23, va a ver cómo él le llega a decir a los judíos de esa época, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera estaban muy bonitos los tipos, pero su interior, ¿bien? O les va a decir, en ese mismo capítulo le va a decir, ustedes lavan el vaso por fuera y el plato por fuera, y su interior está sucio, por así decirlo. ¿Bien? Y en ese contexto que al día anterior habían dicho Hosana, a la mañana siguiente él da este principio o esta verdad, o utiliza la higuera para decir una gran verdad. ¿Bien? Y lo que quiere decir en definitiva este mensaje, vamos a introducirnos en él, es bueno, no nos guiemos por la apariencia. Por sus frutos los conoceréis, va a decir la palabra de Dios. ¿Bien? Y vos y yo fuimos implantados en Jesucristo para dar frutos. Y ahora vamos a ver qué son esos frutos y qué espera el Señor de la viña, va a decir en otra parábola, de nosotros. ¿Bien? Lo primero que quiero que identifiquemos es que los frutos tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito del fruto? De la naranja, del durazno, no sé qué te gusta. Del banano. Muy bien. Alimentar. ¿Qué quiero decir con esto? Porque el principal fruto de un hijo de Dios es el carácter de Jesús. Lo vamos a ver, o no lo vamos a leer porque
ya lo hemos dicho anteriormente, pero en Gálatas 5:22 está el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es el carácter de Cristo. ¿Bien? ¿O alguna vez viste un árbol comiendo su propio fruto? Tenés que, tenés que salir corriendo, se ve una planta de durazno comiendo durazno mismo. ¿Bien? ¿Qué te quiere decir con esto? Porque a veces nosotros, la figura de la planta somos nosotros, lo digo para que lo entendamos bien. ¿Ve? ¿Bien? Entonces nosotros debemos dar frutos. A veces nuestros frutos sirven para retroalimentarnos en el sentido, qué bien que estoy, ¿eh? ¿Cómo me cambió Cristo? Pero el fruto es para bien, y lo tenemos que tener claro. Y estas sillas se van a llenar cuando con nuestros frutos alimentemos a los demás. Bien, a veces les digo porque suele suceder en un primer momento que caigamos en el orgullo, a veces sin querer, de decir, ¿y cómo me está cambiando Cristo? Bien, muy bien, gloria a Dios que Él te esté cambiando, pero eso es para bendecir a los demás. Bien, Él quiere que demos frutos para honrar su nombre, pero para bendecir a los demás fundamentalmente. Bien, y Jesucristo en esa época sabía que los judíos y la condenación que iba a venir 70 años después de eso, un día vamos a compartir eso, pero él sabía lo que venía para ese pueblo, lo que le esperaba, lo que le estaba diciendo es cambien su interior, no importa la apariencia, cambien su interior. Bien, porque lo que reflejamos está bien y está buenísimo, que es lo que Dios operó en nosotros, pero tiene que ser algo genuino, ¿verdad? Y tiene que no ser solo de apariencia. Bien, ¿sabés cuándo sabés que es solo de apariencia? Cuando los domingos sos el mejor hijo de Dios y de lunes a sábado, ¡pum! Bien, no tenemos en cuenta a Dios nunca. Bien, y es genuino ese producto o esas hojas, para darle el término del título del mensaje, son genuinas cuando todos los días yo le doy gloria y honra a Dios. Bien, y Jesucristo en esa época conocía los corazones de los judíos y sabía que eran solo apariencia. Bien, por eso le va a decir, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Bien, y lamentablemente se ve mucho en las iglesias aún, personas que dicen, pero no hacen, no hay fruto. Bien, el tener hojas puede ser una apariencia, bien, vos los ves, y, qué buen hijo de Dios, y después te sorprende con lo que hace. Bien, siempre el pastor cuenta una experiencia que las vivimos en la iglesia, de una persona que iban a reconocer como líder y demás dentro de la iglesia, y cuando se enteró la familia vino y, ¿qué? ¿A mi esposo? ¿A mi papá? ¿Van a reconocer como líder de la iglesia? Sí, ¿por qué? Sus frutos no condecían, o no condicen, perdón, con lo que él dice profesar, con la apariencia de los domingos, miércoles, martes, los días que lo veíamos. Bien, es muy importante que los frutos respalden lo que yo digo creer, porque de esa manera yo voy a bendecir a los demás. Y para eso fuimos implantados en Jesucristo. Bien, somos implantados, somos hijos a través de Jesucristo, nos presentamos limpios delante de Dios para que llevéis mucho fruto, va a decir la palabra de Dios. Pero tu fruto y mi fruto, el principal objetivo es alimentar. No alimentar mi ego, mi orgullo, sino alimentar al prójimo. Bien. Segundo punto. Los frutos tienen un propósito, satisfacer la voluntad de Dios. Mirá lo que dice Mateo 7, 19 en adelante. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, yo puedo hablar muy bien, yo puedo decir que confío solamente en Jesucristo, pero lo que Dios mira es los frutos. Bien, sería iluso o es iluso aquellos que quieren engañar o pueden engañar a líderes, a pastores, a hermanos de la iglesia, lo pueden engañar, porque en apariencia
¿Cuánto hay expertos en hacer el cuento del tío, por ejemplo? Son engañadores profesionales que te hacen creer una cosa hasta que vos caes. Bueno, en la vida de la iglesia no está exento de eso. En el libro de Judas habla de muchas características que se van a encontrar dentro de la iglesia. ¿Bien? ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios mira el fruto. Cuando Samuel fue a ungir a David, dice, no mires la apariencia, le dijo Jehová a Samuel, porque yo peso los corazones, yo miro los corazones. Él buscaba un rey para el pueblo de Israel por su grandeza o su apariencia, y Dios le dice, no, ninguno de estos es. Uno miré como miran los demás. Yo miro el corazón. Y ahí preguntó, ¿hay alguien más? Sí, un muchacho que cuida las ovejas, dijo Isaí, el padre de David. Bueno, tráemelo, este es, dijo Jehová. ¿Bien? ¿Por qué? Porque miraba más allá. ¿Bien? Una de las cosas que tenemos que aprender a hacer a nosotros es a mirar un poco más allá. No quedarnos con las apariencias. ¿Bien? Porque la palabra de Dios nos enseña esto para no ser engañados. Pero en lo particular, nosotros tenemos que analizar. Bueno, mi vida está empezando a dar los primeros frutos, así como el jazmín que tardó su tiempo. Es un proceso, ahora lo vamos a ver. Pero yo debo analizar, bueno, ¿da frutos? La primera característica o propósito del fruto era alimentar. Bueno, estoy alimentando a alguien, a un vecino, a un amigo, a una amiga, a mi esposo, a mi esposa. ¿Bien? ¿Estoy alimentando? ¿No estoy alimentando? ¿O estoy alimentando mi ego? ¿Qué sé yo? Cada uno podrá pensar y analizar de acuerdo al Espíritu Santo le hable. Pero nosotros, la vida del Hijo de Dios, está en una constante evaluación, por así decirlo, de, bueno, ¿cuál es el resultado de mi relación con Jesús? Porque un fruto es un resultado. A la planta hay que regarla, le tiene que dar el sol, que se realice el proceso de fotosíntesis, perdón, pero es un resultado. Bueno, el fruto nuestro como hijo de Dios es un resultado. Bien, entonces yo me tengo que preguntar, bueno, ¿no estoy dando fruto? ¿Por qué? Porque fluctúo, porque muevo la planta de acá para allá, mi vida, o sea, un rato está sustentada en Jesucristo y otro rato en el dinero y otro rato en los deseos y pasiones, en otro rato, qué sé yo. Bueno, tiene que estar sustentada en Jesucristo y bueno, ahí va a dar fruto. Bien, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, el fruto florecerá como la palmera, dice la palabra. Y eso de plantar quiere decir estar firme. ¿Bien? Algo para que primero dé fruto tiene que estar firme. Bien, otra condición de los frutos, o para que se cumpla el propósito de los frutos, es los frutos tienen su tiempo. Bien, en Hebreos 2, 1, en Hebreos capítulo 2, del 1 al 3, o del 1 en adelante, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bien, es progresivo el crecimiento, y el tema de producir frutos es progresivo. Bien, sería iluso comprar una plantita que está recién plantada y esperar frutos de ella. Es algo inconcebible. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo, pero se espera frutos. En el tiempo de Dios, pero se espera frutos. Acá en hebreo habla de, bueno, de realizar con diligencia más la obra de Dios, no sea que nos deslicemos. O sea, en este caso y en lo que estamos estudiando, no sea que no demos frutos. Es muy importante el fruto en el Hijo de Dios, lo voy a repetir una y otra vez. Es muy importante porque Jesús mismo dijo, después, en el contexto, después de haber dicho el Sermón del Monte, que es de Mateo 5 al 7, en ese contexto de un montón de enseñanzas que hablan de cómo un Hijo de Dios debe confrontar o afrontar o vivir su vida, en ese contexto dice, bueno, está bien, yo le dije todo esto, estas verdades espirituales, esto es lo que esperamos juntamente con mi Padre, que actúen de esta forma. ¿Bien? Pero yo lo voy a conocer por los frutos, no porque sepan esto, si lo viven. Porque el resultado de vivir la palabra de Dios es el fruto. ¿Bien? O consecuencia de vivir la palabra de Dios es el fruto. Entonces, después de darle el famoso Sermón del Monte,
Él les dice esta verdad. Bueno, por su fruto lo conoceréis. Ustedes ya saben lo que nosotros esperamos de ustedes, lo que es necesario que ustedes vivan, y por el resultado es, o consecuencia de ese actuar, de ese caminar de acuerdo a la palabra, vamos a ver. ¿Bien? Y vamos a ver si están caminando bien. Los frutos tienen una función. Mostrar a Jesús. Mostrar a Jesús. El primer o una de las primeras características de cuando hay frutos en tu vida es mostrar a Jesús. Bien, el otro día hablaba con un varón que me dice, reconvertido a Jesucristo recientemente, y dice, mis vecinos me felicitan. Dice, porque ya no voy más a jugarme toda la plata al bingo, porque ya no escuchan más que yo estoy a los gritos en mi casa, porque así literal me decía, porque ya no me ven más insultar, o no me escuchan más insultar. ¿Eso qué es? Está mostrando a Jesucristo. Bien, está mostrando el carácter de Jesucristo. Bueno, la primer característica o función del fruto en la vida del Hijo de Dios es mostrar a Cristo. Bien, con paz, amor, gozo, siempre lo nombramos, bien, a los frutos del Espíritu, al carácter de Cristo formado en nosotros. Bien, y a través de eso vas a... Él a través de mostrar a Jesucristo, y el Hijo de Dios a través de mostrar a Jesucristo, cuando él viene y le dice, che, ¿qué pasa? Que no soy el mismo que no insulta. Bueno, no, nada, cambié porque puse fuerza, no, porque me rendí a Jesucristo y Jesucristo ahora vive en mí y me es necesario vivir agradablemente a Él. ¿O qué es? Él forme su carácter en mí. No sé cómo lo vas a poder explicar, pero básicamente es lo que sucede es eso. Uno rendido a Jesucristo y Jesucristo, ya no hago yo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, va a decir Pablo. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahora reacciono, pienso, soy agradable a la voluntad de Dios como lo era Cristo porque Él está en mí y porque el obediente vive en mí y ahora puedo obedecer y bueno, tenía un montón de cosas para decir, ¿no es cierto? Pero todo parte de mostrar a Cristo en tu vida. ¿Bien? Siempre damos los mismos ejemplos. Cuando los demás hablan mal del jefe, yo no hablo mal del jefe. Cuando los demás critican a la esposa o hablan de engaños a la esposa, en el trabajo yo no participo porque yo muestro a Cristo, yo pongo límites y demás. Bien, pero es necesario que vos y yo mostremos a Cristo. Es sumamente necesario que vos y yo mostremos así a Cristo. Cuando los demás están impacientes, un hijo de Dios tiene paciencia porque es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Bien, y vos puedas decir, y es interesante que la palabra de Dios nos hable de fruto del Espíritu cuando nombra 9. Bien, y eso habla de que es un carácter formado en nosotros. Bien, un hijo de Dios debe mostrar a Cristo en todas las áreas de su vida. Bien, pues, podemos decir muchísimo más, pero no me quiero detener en esto, pero es necesario que vos y yo mostremos a Cristo. Bien, cuando el vecino me sube el volumen, aunque te dé ganas, siempre te doy este ejemplo porque lo padecí mucho en pandemia. Te suba el volumen y no pueda dormir, bueno, orá Dios, aunque te dé ganas de cortarle, romperle el medidor, vos orá Dios, bien, porque ahí estás mostrando a Jesús. Cuando te insultan por la calle cuando vas manejando, bueno, agradecer que Jesucristo está en mi vida, no sé, pero mostrás a Jesús, no respondés. Ay, si me hubiese conocido 10 años antes. Bueno, pero ahora no. Ahora yo tengo a Cristo, soy nueva criatura y lo que muestro y lo que vivo es en la fe. ¿Bien? Y yo muestro a Jesucristo. No hay mejor manera de dar a conocer el Evangelio que una vida transformada. Bien, no hay mejor manera. Bien, no hay mejor manera. Así como este varón se sorprendía, dice, hasta mi vecino, dice que no me hablaba mucho, dice, qué cambiado que está. Y eso habla también de que las personas nos miran. Hay una gran nube de testigos, va a decir Pablo en una de sus cartas. La gente nos mira todo el tiempo. En un acto de los padres. El otro día asistí a un acto, pude ir a una reunión de padres y bueno,
¿Qué te quiero decir? Había 60 personas y uno ve a los padres cómo reaccionan ante puntos de reflexión y vos decís, y bueno, ¿qué puede esperar de los hijos? Pero ¿qué voy con esto? Que nosotros debemos ser ejemplos. Primero en nuestros hogares, un reflejo de Jesucristo y después donde vamos. A mí me daba ganas de agarrar el micrófono y predicarle el Evangelio de Jesucristo y decirle, o no sé si directamente hablarle de Jesús, pero decirle, ¿vos sabés lo que enseña la palabra de Dios? Que tus hijos van a vivir conforme a lo que maman en su hogar. Y si vos reaccionás de este modo así, sin ningún tipo de motivo, porque te están llamando a la reflexión, ¿qué esperas de tus hijos? Pero ¿qué voy con esto? Es muy importante lo que nosotros mostremos. En nuestros hijos, por supuesto, en nuestro hogar, por supuesto, pero donde quiera que vayamos. No es que yo estoy en una reunión de padres, dejo ser hijo de Dios. Porque Dios me dio paciencia ahí para sosegate. Si yo hubiese agarrado el micrófono, todavía estoy hablando, ustedes vieron como soy yo, ¿bien? Pero, ¿qué le quiero decir? Bueno, ellos mostraban una cosa que no es Jesucristo. Y nosotros podemos decir, bueno, en mi trabajo, ¿qué muestro? En la reunión de padres, de madres, ¿qué muestro? En los diferentes ámbitos, en lugares de estudio, en lo que fuere, porque Dios nos puso en distintos lugares a cada uno para que mostremos a Jesucristo. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Qué mostramos? ¿Qué mostramos? ¿Qué ven los demás de nosotros? ¿Ven a Jesucristo formado en nosotros o paso desapercibido? Bien, como dice el pastor, y a veces lo cito, es, bueno, si soy uno más, soy uno menos para Cristo. Tiene que haber algo distinto tiene que haber en vos y en mí. Y eso distinto es reflejar a Jesucristo en todas circunstancias donde nos movamos. Bien, estoy en la fila del banco, hay 10.000 quejándose, bueno, yo no me quejo, porque soy distinto, porque Cristo está en mí. De lo que habla la boca, o lo que abunda en el corazón, habla la boca. Bien, si yo opino que los demás, me sumo a los demás a hablar o defenestrar ciertos políticos, lo que fuere, reniego del clima, están renegando del clima y me sumo, bueno, yo tengo que mostrar a Cristo. ¿Bien? Si yo me quejo del clima, estoy diciendo, Dios, te equivocaste hoy, ¿eh? Vos sabés que hoy parecen sonceras, pero son, vieron que la palabra de Dios dice no le deis lugar al diablo. Bueno, son esas pequeñas cosas que el diablo se toma para, bueno, después una vez que entra, hace estragos en la vida de las personas. Pero yo debo tener en cuenta que una de las funciones principales de los frutos de la persona es mostrar a Cristo. Que tu vecino, que tu vecina vean a Cristo. Estoy visitando a una persona que está peleado con todos los vecinos. Con el de allá por el perro, con el de allá porque me cuelga la ropa, con el de allá por la hoja. ¿Y quién es hijo de Dios? Le pregunté. ¿Usted o los vecinos? No, yo. Bueno, si usted tiene problema con el de allá, si usted tiene problema con el de allá, y usted tiene problema con el de allá, el problema lo tiene. Bien, entonces nosotros como hijos de Dios, ¿qué está mostrando esta persona? ¿A Jesucristo? Evidentemente no. Y a veces es fácil dar este ejemplo, pero cuando analizamos nuestras vidas, a veces hay cuestiones ahí que no mostramos del todo a Jesucristo. Ah, no, pastor, pero ella me hace la vida imposible. Bueno, yo muestro a Jesucristo, porque a Jesucristo cuando lo condenaban, a Jesucristo cuando lo escupían, cuando le estaban pegando, Él intercedía por ellos. Y si yo quiero mostrar a Jesucristo, tengo que hacer lo mismo, porque el poder del Espíritu Santo mora en mí para que yo lo pueda hacer. ¿Bien? Seguimos. Para mostrar a Jesús y la salvación a los perdidos. Bien, la falta de fruto que puede pasar, pero que no está bien. La falta de fruto puede ser por falta de fe.
Dice en el versículo número 22 de Marcos 11, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Bien, ¿qué es la fe? Anotá esta definición que se encuentra en la misma Biblia, en Hebreos 11.1, que vos las tenés que saber, yo las tengo que saber para poder vivir. Bien, Pablo va a decir en el libro de Corintios, 2 de Corintios 5.7, porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Ahora nosotros entendemos que tenemos que dar frutos. Bien, y en apariencia o nuestra propia vista nos puede parecer que estamos en un buen camino. Dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero llevan a perdición. Hay veces que nos guiamos, por eso es muy importante que vos y yo analicemos nuestra vida a través de la palabra de Dios. Porque a mi parecer puede estar correcto lo que yo hago, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, no. Bien, yo puedo tener una vida correcta espiritual a la vista de todos, pero Dios sabe todos los días y yo le busco de todo corazón. Bien, entonces nosotros tenemos que andar por fe. Bueno, hoy que entendemos que, bueno, yo tengo que dar fruto porque fui implantado, por así decirlo, en Cristo para dar fruto. Bien, entonces yo le creo a la palabra de Dios y busco de todas las formas que a través de Jesucristo dar fruto. Bien, eso andar por fe, no conforme a mí o a la vista. Bien, andar por fe es, bueno, obedezco la palabra de Dios. Vos y yo, a partir de lo que escuchamos hoy, tenemos que ya mismo decirle a Dios, bueno, doy fruto, pero me gustaría dar mucho más, porque entiendo que el fruto muestra a Jesucristo y trae salvación a los demás. Y para eso fui creado, implantado en Cristo. Bien, entonces busco a partir de hoy, iba a decir mañana, pero a partir de hoy hacerlo agradable a Él. Porque yo ando por fe. Dice en Marcos 9:23, en cuanto a esto de la fe, al que cree todo le es posible. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, no puedo dar fruto, me cuesta dar fruto. Y si yo al que cree todo le es posible, ¿por qué no puedo dar fruto? Bueno, uno de los motivos puede ser falta de fe. Bien, aunque tu fe fuere como un grano de mostaza, dice la palabra de Dios, le dirás al monte, muévete y se moverá y demás. Y nosotros tenemos fe, porque si no, no podríamos ser salvos. Ahora esa fe se desarrolla, dice la palabra de Dios en Romanos 10, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras más oigo, vivo la palabra de Dios, más voy a andar en esa fe. Bien, porque la aprendo a conocer y aprendo a confiar en la palabra de Dios. Y eso es fe. En Juan 11:40, andá anotándolo si querés y después lo buscás porque si no te vas a perder ahí en la búsqueda del versículo y no vamos a prestar atención a la palabra de Dios. En Juan 11:40 dice, si crees verás la gloria de Dios. Pedile a Dios, que le podamos pedir a Dios. Bueno, quiero mostrar a Jesucristo para que las demás personas se salven. Bien, ¿qué dice la palabra? Que si crees verás la gloria de Dios. Va a ser posible. Ahora, cuando nosotros escuchamos este tipo de mensajes, te interpelás vos mismo y decís, y no sé si todos los días oro a Dios, le pido a Dios, poder dar mucho fruto, o antes de salir de tu casa orás para mostrar a Cristo en el lugar de trabajo. Y a veces no lo hacemos, pero tendríamos que hacerlo. Tendría que ser un motivo de oración diario el poder mostrar a Cristo en la agenda que tengamos para ese día. Ir al médico, muestro a Cristo, teniendo paciencia, diciéndole un Dios te bendiga, muchas gracias. Bien, ahí mostrás a Jesucristo en todo tiempo y en lugar, pero lo tenés que tener iba a decir una palabra que no me iba a salir, lo tenés que tener en tu interior ese concepto bien instalado para poder vivirlo. Bien, porque todos los días podemos decir, bueno, quiero mostrar a Cristo. Quiero mostrar lo que Cristo hizo en mi vida. Ayúdame, por favor. No sé cómo. Bien, pero que no sea porque sos indolente, sino que sea, puede ser que te cueste, puede ser un montón de situaciones, pero no por indolencia. Indolencia es, bueno, saber que tenés que hacer algo y no lo haces. Que en el libro de Santiago va a decir que es pecado.
El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien, hoy aprendimos o estamos aprendiendo que yo tengo que dar fruto, tengo que mostrar a Cristo. Si no lo hago, es pecado. Bien, es como Jesucristo va a decir que vos no podés pedirle a la pera manzana ni a la manzana pera. Bien, nosotros como hijos de Dios tenemos que dar frutos y frutos correctos. Bien, mostrar a Cristo. Porque es un resultado, como decíamos que naturaleza es un resultado del crecimiento de la planta, tiene que ser un resultado en tu vida y en mi vida al mostrar a Cristo. Ya no vivo yo. Bien, y eso va a impactar a la comunidad donde vos vivas, donde vos te muevas, donde van a ver algo distinto, indefectiblemente van a ver algo distinto porque van a ver a Cristo. Y entre Cristo y el mundo hay dos realidades totalmente distintas. Entonces va a ser notorio cuando vos vivas, o Cristo viva a través de vos, va a ser notorio donde vos te muevas, va a ser notorio. Y tiene que ser notorio, porque sos nueva criatura en Cristo, va a decir en 2 Corintios 5:17. Somos nueva criatura en Cristo. En cuanto a esto de la fe y caminar en fe, dice en Juan 20:29, más bienaventurados son los que no ven y creen. Quizá hoy no ves frutos, pero deja que Jesucristo viva a través de vos, fluya a través de vos, a través de su palabra y vas a ver frutos. Bien, no porque lo digo yo, no porque tenga ganas de que sea así, sino porque la palabra de Dios lo dice. Bien, que tenemos que dar muchos frutos, dice. Bien, pero nosotros tenemos que caminar por fe, creyendo que Él nos va a utilizar, porque lo quiere así. Bien, uno de los impedimentos por los cuales no puede haber frutos en la vida de las personas es por no pedirle a Dios. Dice en el versículo número 24 de Marcos 11, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Querés mostrar a Cristo? ¿Querés dar muchos frutos? ¿Querés impactar a la comunidad donde vos vivís? Pedíselo a Dios. No te quedes con el, y yo, no, todavía no estoy preparado, no, yo, no. No porque soy un pobrecito hombre que le da mucho. Pedíselo a Dios. Bien, pedí a Dios que se manifieste a través de tu vida y lo va a hacer. Te da muchos ejemplos la palabra de Dios de personas que no estaban preparadas, siendo utilizadas por el Espíritu Santo, transformaron naciones enteras. ¿Y por qué vos no y yo no? ¿Qué lo limita? ¿No será que lo limitamos nosotros? Diciendo, no, todavía no, más adelante, o a veces hacemos un chavo, no, todavía más adelante. Nosotros nos tenemos que poner a disposición de Jesucristo, dejar actuar el Espíritu Santo en nosotros y bendecir a las personas. Y te puedo asegurar que este lugar va a quedar chico y te puedo asegurar que el lugar que Dios nos dé después de este va a quedar chico. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar a Jesucristo y Jesucristo es el que cambia a las personas. Bien, pero lo tenemos que determinar en el sentido de, bueno, listo, hasta acá viví de un modo agradable a Dios, pero sé que lo puedo hacer mejor. Sé que puedo crecer. Sé que la palabra de Dios me enseña que debo crecer. Sé que la palabra de Dios que, bueno, estamos persuadidos de esto, que aquel que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Bueno, eso habla de crecimiento, de tiempo y demás, que es una cuestión de tiempo. Y eso habla de, bueno, hoy empiezo. Le decía, el otro día hablaba con alguien que se entregó a Jesucristo muy recientemente y me dice, me cuesta esto. Bueno, lo importante es que vos determinaste o crees a partir de hoy que Jesucristo está con vos, que sos nueva criatura y que te enfoques en agradar a Jesucristo ahora. Bien, y Él, cuando vos lo pongas en primer lugar, las otras cosas van a correrse solas. Bien, bueno, y eso es la determinación que tienen los hijos de Dios. Bien, no sé cómo, hoy no entiendo cómo, hoy no entiendo cómo realizarlo, no tengo las fortalezas, podés tener ese sentimiento, pero bueno, yo entiendo a la luz de la palabra que Dios quiere utilizarme para dar mucho fruto y que lo va a hacer. Si Dios haya en mí, va a decir su palabra, voluntad dispuesta.
Porque vos me puedes decir, no, que muestre a Cristo el pastor, que muestre a Cristo mi esposa que lo hace bien, mi esposo que lo hace bien. ¿Y si mostramos a Cristo como matrimonio? ¿Como familia? Uy, esa familia en el colegio es distinta. ¿Por qué? Porque se ofrece cuando necesitan ayuda, porque cuando un compañerito de mi hijo está enfermo, le pregunto a la madre si la puedo ayudar en algo. Si en el barrio me entero que están pasando necesidad, voy y dono con lo que puedo, ayudo con lo que puedo, pregunto en qué puedo ayudar. Qué lindo que nos conozcan como hombres, como mujeres, como matrimonios, como familias, podamos mostrar a Cristo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde el pueblo de Israel llega a un lugar y la orden de parte de Dios era hagan shalom con los de ese lugar. O sea, hagan la paz, busquen la paz. Bien, y esa es una manera de mostrar a Cristo. ¿Qué necesidad hay en mi barrio? ¿A quién puedo ayudar? En el colegio de mi hijo. ¿Veo a alguien triste? No, sin ser invasivo, preguntar cómo estás. Te veo mal, te veo distinto. Me entero que un compañerito de mi hijo está enfermo, le mando un mensaje al padre. ¿Te puedo ayudar en algo? De distintas situaciones. Bien, siempre se puede mostrar el amor de Dios en nuestra vida en diferentes circunstancias. Bien, y nos tenemos que volver especialistas en ese sentido, buscar shalom, buscar la paz en el lugar donde Dios nos puso. Bien, y no hay mejor manera que mostrar a Cristo eso, expresar el amor y buscar la paz. Busca la paz y síguela, dice su palabra. Amén. Otra circunstancia que impide que haya fruto en nuestra vida es por el problema que tenemos con otros. Mirá lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 25 y 26 de Marcos 11. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. También lo va a decir en el Padre Nuestro, perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, ¿y por qué no doy fruto? ¿Y por qué no puedo expresar a Cristo y capaz que tener una pelea hace 20 años con alguien que no te habla? Bueno, nuestra vida tiene que estar regida por la voluntad de Dios y una de esos ítems o que es agradable a Jesucristo es, bueno, perdonad, amad a vuestro enemigo. Si hay falta de perdón en tu vida, en mi vida, bueno, el Espíritu Santo no puede fluir. Bien, porque hay algo ahí que impide, hay una raíz de amargura en tu vida y en mi vida que impide el fluir del Espíritu Santo. En otra ocasión va a decir, si vas a poner tu ofrenda en el alfolí y recuerdas que tiene un problema con alguien, ve, arréglalo primero y después vení y ofrendá de todo corazón a Dios. Bien, es muy importante las interrelaciones que tenemos con los demás. Perdonar y pedir perdón. Es recontra importante. Y generalmente cuando se hablan de estos temas te vienen nombres de personas que no te agradan mucho quizás, de personas que te hicieron daño, que te cuesta perdonar, personas que le hiciste daño, queriendo, sin querer y demás, bueno, que le tenés que pedir perdón. Pero es necesario que nosotros perdonemos esencialmente. Así como el Padre perdonó vuestras ofensas, perdón, va a decir en otro pasaje la palabra de Dios. Es necesario que nosotros, para que podamos dar fruto, mostrar a Cristo en nosotros que podamos perdonar. Bien, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Es clara la palabra, ¿no? Si yo no perdono, ¿Dios qué? ¿Saben por qué? Porque si yo no tengo la capacidad de perdonar es porque eh, eh, falta que el Espíritu Santo trabaje en mí y no estoy realmente consagrado a Dios.
A veces pasa que consagro este tiempo, un momento a Dios, pero esta área de mi vida no. O sea, yo amo a Jesucristo, yo le entrego todo mi ser, pero aquel que me hirió hace 10 años, no, ese no. Bueno, entonces hay algo ahí que en mi relación con Dios está frenada. Entonces, si yo no puedo, porque ¿qué leímos recientemente? Para el que cree todo le es posible, que si cree verá la gloria de Dios. ¿Y por qué Dios no va a poder añadir ese perdón que falta a tu vida? ¿Por qué? ¿Porque no puede? ¿O porque no quiero? Es muy importante el poder perdonar. Bien, descansando en que Dios conoce lo que me hizo esa persona. Bien, pero también Dios entregó a su Hijo por esa persona. Y a veces somos piedra de tropiezo porque no perdonamos, porque no pedimos perdón a los demás. Y en vez de mostrar a Jesucristo y su salvación, no, pero este tiene hojas pero no fruto. Bien, el fruto es lo que honra al Padre, no la apariencia. El fruto es lo que honra al Padre, no la apariencia. Bien, y el último punto que te quiero compartir. Cuando eres solo hoja y no fruto, te secas hasta la raíz. Pará un poco, ¿no? Parece duro, parece crudo, pero la palabra de Dios lo enseña. La palabra de Dios lo enseña. Dice en Marcos 11, 20, 21, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, que la higuera que maldijiste se ha secado. Bien, si vos compras una planta de naranja y no da naranja, la cortás. ¿Para qué la querés? Bien, y Dios, somos salvos en Jesucristo y Dios no nos va a cortar de la salvación, pero Él quiere que nosotros como hijos suyos demos fruto. Y si no damos fruto, vamos a sufrir las consecuencias. En el sentido, ¿la voluntad de Dios cuál es? Aprendimos hoy, a dar fruto, a bendecir, a mostrar a Cristo. Bueno, si yo no hago eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy contradiciendo la naturaleza por la cual yo fui creado, para dar fruto. Y si yo contradigo la voluntad de Dios, ¿qué acarreo para mi vida? La palabra de Dios es clara. Aquel que me ama hace lo que yo le digo o obedece las palabras de mi Padre. Bien, hoy entendemos. Bueno, tengo que dar fruto, mostrar a Cristo, que es un resultado de mi relación con Él. Fui creado o fui implantado en Cristo para dar frutos. Y ahora volvemos para atrás. Ni doy fruto, ni me interesa, ni tengo una relación con Jesucristo. Y no puedo dar fruto. Bueno, soy estéril porque no voy a poder bendecir, pero sobre todas las cosas no hago la voluntad del Padre, que precisamente es eso. Entonces para mi vida no puedo esperar bendición, no puedo esperar cobertura de lo alto, no puedo esperar que Dios me avale con su gracia si yo no hago su voluntad. Ven, acá Jesucristo lo representó lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y lo que puede pasar con aquellos que no dan fruto, que no cambian, por así decirlo, secándola y arrancándola. Y en tu vida sería, bueno, que haya maldición en tu vida, lamentablemente. Porque al no hacer la voluntad de Dios, en el libro de Deuteronomio lo explica muy bien, cuando vos no haces la voluntad de Dios, bueno, trae consecuencias feas. ¿Por qué? Porque Dios castiga, no, porque Dios te dice, mira, esto es agradable a mí. Es como vos con tu hijo, vos le decís, Nahuelito, iba a decir un nombre de acá, pero para que no sea personal, Nahuel, mirá, a mamá y a papá le agrada que vos, cuando vengas del colegio, hagas la tarea y después descanses, qué sé yo. Y tu hijo viene todos los días y lo que menos hace la tarea, rompe todo, grita. Bien, hay consecuencias para eso. Bueno, Dios nos dice, bueno, yo puse a mi hijo en tu vida para que pueda expresar su vida a través de ti y pueda dar muchos frutos y puedas impactar el lugar donde viví y pueda transformar las vidas de la persona a partir de Cristo y a nosotros nos da lo mismo. Bueno, ¿qué puedes esperar? ¿Que Dios avale tu vida?
Una de las características, podemos decir, de demostrar a Jesucristo es perdonar, como decíamos recién. Bueno, si yo no perdono, bueno, estoy diciendo contrario a la voluntad de Dios. Si me dice amá a tu enemigo, perdoná a tu enemigo, poné la otra mejilla, y yo hago todo lo contrario, bueno, estoy mostrando cualquier fruto menos a Jesucristo. Y no puedo esperar que Dios avale, o no podemos esperar que Dios avale nuestra vida. Y decir, y no escucho la palabra, y no escucho la voz de Dios, y la dirección de Dios no está en mi vida. Y bueno, pero si Él te habla a los gritos y vos haces lo contrario. Bien, que podamos dar muchos frutos para bendecir a los a hermanos en un futuro y a hermanos ahora, que estamos aquí, ¿no es cierto? Pero es necesario que vos y yo demos muchos frutos. Demos muchos frutos, ¿bien? Y de esos frutos que vamos a alimentar a los demás, este lugar va a rebosar. ¿Bien? Pero es necesario que empecemos a dar frutos. ¿Bien? Dar frutos, que las personas vean a Jesucristo en nosotros. Eso es esencial. ¿Bien? Si ven a Jesucristo, bueno, va a haber cambio. Si no ven a Jesucristo, va a seguir todo igual. Así que nos podamos esmerar en que Cristo viva a través nuestro. Bien, día a día y expresar a Cristo. Bien, te invito a cerrar los ojos. Y si querés tanto como yo mostrar a Cristo cada día más, porque es un proceso que requiere tiempo, pero también requiere determinación, o sea, el querer hacerlo. Bien, te pido que me acompañes en esta oración si tenés ese sentir. Dios te va añadiendo sin duda mientras oramos y escuchar la palabra personas a las cuales vos decís, uy, ya le hablé, ya no, o hice lo posible. Bueno, mostrar a Cristo y contra eso no hay nada que se oponga. Mostrar a Cristo, seguí mostrando a Cristo. No te canses de hacer el bien, va a decir la palabra. No te canses de mostrar a Cristo, aunque el mundo te diga, estás equivocado, nada, no puede ser así, ¿no? Vos mostrá a Cristo, no te canses de hacer el bien, que a su debido tiempo vas a cosechar. Y vamos a cosechar. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de mostrar a Cristo. Aunque el mundo, el sistema, el enemigo te quiera hacer creer que mostrar a Cristo es para perdedores, para débiles, para algunos escogidos, y en realidad sí es para algunos escogidos, es para vos y para mí, que contamos con Jesucristo y por eso lo podemos mostrar. Y no nos avergonzamos de eso. Dice, el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. No nos avergoncemos de mostrar a Cristo en cualquier lado. ¿Bien? Porque la recompensa viene de él. Padre mío y Dios bueno, te doy gracias por tu palabra una vez más y hoy hemos aprendido, reflexionado que es necesario para el Hijo de Dios dar frutos, mostrar a Cristo a través de nuestra vida toda y con eso decimos en todo momento, en todo lugar, pero también en todas circunstancias, queremos que Jesucristo viva a través nuestro. Por eso primeramente te pedimos perdón, porque muchas veces no tenemos en cuenta tu palabra, no tenemos en cuenta que somos representante tuyo por donde vayamos y no tenemos en cuenta que fuimos injertados en Cristo para que podamos, Señor, precisamente expresar el amor, la paz, el perdón que solamente Cristo puede dar y nos dio en primer lugar a nosotros. Gracias te doy por la vida de mis hermanos y por aquellos que en este tiempo están determinándose una nueva manera de vivir en el sentido de consagrarse más a ti, mostrar a Cristo por donde quiera que vayamos y poder bendecir en todos los ámbitos que nos has puesto. Señor, en nombre de Jesús, levanta hombres y mujeres fuertes que no teman hablar, representar y decir que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y seguramente tú vas a añadir, Señor, a la congregación, a nuestras familias, salvación y vida eterna. Gracias Dios te doy por tu palabra una vez más y que podamos vivir desde ahora mismo esta verdad que hemos aprendido en el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te doy una vez más por este tiempo, por tu palabra, por el tiempo de alabanza y adoración también, pero intercedemos nuevamente para que en la vida de los que no han podido venir por distintas circunstancias se manifieste tu poder, transformando toda maldición en bendición. Y confiamos que así va a ser y que vas a llenar no solo nuestra vida, sino de tu presencia, sino de toda la congregación. Que tu presencia rebalse en nuestra vida y que tu amor, Señor, ese amor que has puesto en nuestros corazones, sea expresado por nosotros por donde quiera que vayamos.
En el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias, 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 porque grande es tu misericordia y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.